Listo, ahí está. Muy bien. Atentos, por favor. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con el tema número 19 del curso de química con respecto a los símbolos químicos. Muy bien. Decimos que los símbolos químicos es la representación literal de un elemento químico, ¿no? Entonces, un elemento químico puede tener, ya sea, en este caso, su número atómico, como ya hemos venido trabajando, como también puede tener su número de masa atómica. Mayormente el número atómico siempre se va a encontrar con un número entero, mientras que el número de masa siempre se va a encontrar con números en decimales. Ahora, cuando nosotros queremos representar en su símbolo, el símbolo puede tener una letra, como es el caso del carbono, por ejemplo, que es C, como también puede tener de 2 a 3 letras, ¿no? Como el caso del hierro, que es Fe, y litio, Li. Ahora, algunos elementos, como es el caso de 3 letras, ¿no? Como tenemos aquí en nuestra tabla periódica, como es, por ejemplo, el ununubium, ¿no? Acá está, ¿ven? Ununubium, que es UVU, por ejemplo, ¿no? O también tenemos el umbitrium, ¿no? UVT. Ya, entonces, cuando nosotros vamos a escribir la tabla periódica, en este caso el símbolo, exactamente, siempre el símbolo va a empezar con una mayúscula. Si es que es solamente 1, será mayúscula. Si es 2, ¿no? El primero es mayúscula y el que sigue es minúscula. Porque tú no me puedes escribir los dos mayúsculas. Recordemos que en la tabla periódica no está así. ¿Ya? Entonces, los símbolos químicos tienen que ser exactos. ¿Ya? Muy bien. El padre de los símbolos químicos es considerado como Jacobo Berzelius. En el año de 1814 inventó los símbolos químicos, los cuales se escriben tomando la letra inicial, como les mencioné, mayúscula, del nombre griego, latín o alemán, de acuerdo a donde proviene, seguidamente de una letra minúscula, ¿no? Ya sea según el caso, como se les indica. Antiguamente, antes de que se le considere el padre de los símbolos químicos a Jacob Berzelius, había una designación de un científico que había propuesto, ¿no? Un modelo de símbolos químicos. Porque recordemos que antiguamente, cuando la tabla periódica se fue desarrollando, ¿no? Prácticamente todos los átomos que se habían encontrado fue propuesto por John Dalton, ¿ya? John Dalton. Sin embargo, en John Dalton, como era su modelo el más básico, el más sencillo, su modelo atómico, entonces consideró a los elementos que se habían encontrado en ese tiempo con dibujitos, ya como aparece acá en el cuadro, ¿no? Hidrógeno, un círculo con un puntito. Fósforo, un círculo, ¿no? Dividido en 3 partes. El carbón, un círculo pintado de negro. El cobre, un círculo, ¿no? Con la C, y así cada elemento químico. Eso fue la estructura de John Dalton. Pero sin embargo, para poder colocar, ¿no? Los dibujos a cada elemento era muy, prácticamente era muy fastidioso, ¿no? Al poder agruparlos dentro de la tabla periódica. Entonces, fue ahí donde Jacobo Berzelius diseñó la estructura de colocar sus símbolos químicos mediante letras. Por eso es que es considerado Jacob Berzelius como padre de los símbolos químicos, ¿ya? Ahora, si tú has podido observar tu tabla periódica, habrás observado en este caso de que hay elementos que empiezan con su letra, ¿no? Como también hay elementos que no tienen nada que ver con la letra correspondiente. Tenemos aquí, por ejemplo, el símbolo químico del sodio. Miren, sodio es Na, pero no tiene nada que ver con su nombre, ¿no? El símbolo. ¿Por qué? Porque prácticamente proviene, tiene otro origen, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí entonces se designa mayúscula, la primera letra, y la segunda letra que es minúscula, ¿no? En este caso es considerado natrium, que proviene de un nombre griego. Los orígenes de los nombres de los elementos químicos. Tenemos aquí, en el caso de mercurio, que es Hg, uranio, ¿no? O urano, en este caso que es U, helio, teluro. Ahora,
Decimos acá que estos orígenes de estos elementos provienen de planetas y asteroides. A ver, clasificamos. Mercurio, su origen, ¿quién fue? En este caso fue un planeta, ¿no? Mercurio, planeta Mercurio. Uranio proviene de un planeta también, que es Urano. Helio proviene de un asteroide que viene a ser el Sol. Telurio o teluro proviene del planeta Tierra, en este caso, ¿ya? También tenemos el origen de otros elementos que provienen de países, otros de continentes y otros de ciudades, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá americio, viene de América, estamos hablando de continente. Magnesio, que es la comarca de Grecia, ¿no? Se le considera acá como una ciudad prácticamente de Grecia. Europio, viene de un país que es Europa, ¿no? Entonces, miren cómo está, ¿no? Conjugando, cómo está enlazándose. Tenemos también otro tipo de origen que vienen a ser los científicos, ¿no? Que gracias a ellos han descubierto esos elementos y han llevado su nombre, ¿no? Como por ejemplo Einsteinio, que viene de Albert Einstein. Tenemos también a Mendelevio, ¿no? Que viene en este caso de Gregorio Mendeleev. Tenemos a Rutherfordio, que es el elemento que proviene de Ernest Rutherford, ¿no? Son científicos que han aportado a la ciencia. Y por eso es que al momento de aportar, descubrieron esos elementos y prácticamente se les consideró dentro de la tabla periódica. También tenemos otros elementos, como es el caso del oxígeno, ¿no? Que viene a ser un generador de óxidos, que cuando se unen con elementos metálicos forman los óxidos básicos. Y si se unen con elementos no metálicos, forman los óxidos ácidos, ¿no? Es de acuerdo a una propiedad que ellos tienen. Los hidrógenos, que son generadores de agua, también a una propiedad. El fósforo, generador de luz, ¿no? Ahí está. Entonces, también son propiedades. Entonces, varía. Otros prácticamente tienen su origen griego, otros origen alemanes. Es por eso que los nombres no coinciden en algunos aspectos. Listo, entonces tenemos aproximadamente en nuestra tabla periódica 118 elementos químicos, los cuales son reconocidos, ¿ya? Y yo sé que ustedes también ya conocen algunos elementos, no creo que me digan, no, no conozco nada, ¿no? Entonces, sí, con algunos elementos nosotros ya nos vamos familiarizando, ¿ya, chicos? Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, vamos a mencionar algunos elementos. A ver, acá tenemos hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio, escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, arsénico, selenio, bromo, criptón, rubidio, estroncio, itrio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, indio, estaño, antimonio, teluro, yodo, xenón, cesio, bario, ¿no? Tenemos aquí a hafnio, talio, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio, talio, plomo, bismuto, plomo, polonio, tenemos astato, radón, ¿no? Francio, radio. Entonces, tenemos una cierta cantidad de elementos químicos. Ahora, recordemos que estos elementos pueden ser naturales y pueden ser también artificiales, ¿ya? Entonces, es básico aquí que tú te aprendas la tabla periódica. Es muy importante de todas maneras porque recuerda que estos elementos químicos están presentes en nuestro alrededor, en nuestra vida cotidiana. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hasta aquí culminamos lo que es el tema correspondiente.